Objeto SCP-096. Clasificación del objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. El SCP-096 debe ser contenido en su celda un cubo de acero hermético de 5 metros por 5 metros por 5 metros. En todo momento se realizarán obligatoriamente controles semanales para detectar posibles grietas o agujeros. No debe existir ningún sistema de videovigilancia o herramientas ópticas en ningún tipo dentro de la celda de SCP-096. El personal de seguridad utilizará sensores de presión y detectores láser preinstalados para asegurar la presencia de SCP-096 dentro de la celda. Cualquier foto, video o grabación que revele la apariencia de SCP-096 es estrictamente prohibido sin la aprobación del Dr. Redactado ID-05. Descripción: SCP-096 es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2.5-2.38 metros de altura. El sujeto muestra muy poca masa muscular. El análisis preliminar de la masa corporal sugiere una desnutrición leve. Sus brazos son extremadamente desproporcionados con respecto al resto del cuerpo del sujeto, con una longitud aproximadamente de 1,5 metros cada uno. La piel crece prácticamente en pigmentación y no hay indicios de que posea vello corporal. La mandíbula de SCP-096 se puede abrir 4 veces lo normal que un ser humano promedio. Otros rasgos faciales siguen siendo similares a un ser humano promedio, a excepción de los ojos, que también están desprovistos de pigmentación. Aún se desconoce si SCP-096 es ciego o no. No muestra signos de ninguna función cerebral elevada. No se considera como serpiente. SCP-096 normalmente es muy dócil. Los sensores de presión en el interior de su celda indican que dedica la mayor parte del día deambulando por la pared. Sin embargo, cuando alguien ve el rostro de SCP-096, ya sea directamente a través de una grabación de video o incluso una fotografía, entrará en una fase de considerable angustia emocional. SCP-096 cubrirá su rostro con sus manos y comenzará a gritar, llorar y balbucear incoherencias aproximadamente de 1 a 2 minutos después de la primera observación de SCP-096. Comenzará a correr hacia la persona que observó su rostro. Entre paréntesis, al que a partir de este momento se le denominará SCP-096-1 la víctima. Las velocidades documentadas han variado entre 35 hasta 35 kilómetros a redactado kilómetros, y parece depender de su distancia con SCP-096-1. En este momento no hay material o método conocido que pueda impedir el progreso de SCP-096. La posición actual de SCP-096 no parece afectar la respuesta de SCP-096. Parece tener un sentido innato de la ubicación de SCP-096-1. Nota: esta reacción no se produce al ver representaciones artísticas. Véase el documento SCP-096-1. Al llegar a la localización de SCP-096-1, SCP-096 procederá a asesinar y datos borrados a SCP-096-1. En el 100% de los casos no se han dejado rastros de SCP-096-1. A continuación, SCP-096 tomará asiento durante varios minutos antes de recuperar la compostura y volver otra vez a ser dócil. Después intentará hacer el camino de regreso a su hábitat natural censurado. Debido a la posibilidad de una masiva reacción en cadena, incluyendo el incumplimiento de los secretos de la Fundación y la gran pérdida de vidas civiles, la recuperación del sujeto debe ser considerada como prioridad alfa. El Dr. Redactado también ha pedido la eliminación inmediata de SCP-096.
Entre paréntesis, ver entrevista es 096-1. Orden de eliminación aprobada. Debe ser llevada a cabo por el doctor redactado en censurado. Veas el incidente 096-1-A. Muchas gracias por ver.